Como les venía contando, hoy vamos a ver unos conceptos básicos fundamentales de lo que son series cronológicas, cuáles son sus partes, cómo analizarlas y cómo estudiarlas cuantitativamente. Entonces, ¿qué es una serie cronológica? Una serie cronológica es el resultado de tomar observaciones del comportamiento de una variable que a mí me interesa, que, se, que cambian paulatinamente en el tiempo, a unos periodos fijos. Estos periodos pueden ser incluso desde minutos, horas, días, meses, semanas, años o estaciones, digamos, cómo cambia en los países, pues a nosotros no nos incide mucho, pero hay países donde están muy regidos por la estacionalidad, entonces invierno, verano, hay ciertos negocios que se mueven en invierno, ciertos negocios que se mueven en verano, entonces hacen un seguimiento también de esa estacionalidad. Y el tipo de variables, digamos, para nuestro caso particular o para nuestro caso en el área administrativa, pues puede estar muy asociado a ventas, insumos, compra de materiales, eh, cómo son las ganancias, variables macroeconómicas que incidan en mi negocio, precio del oro, precio del petróleo, precio de las divisas. Si yo tengo exportaciones, cómo varía el dólar, cómo varía el yen, cómo varía el euro, cómo incide eso en mi negocio. Entonces yo puedo hacer análisis a futuro y del momento en el que estoy, de estas variables económicas o particulares de mi negocio como tal, puedo hacer proyecciones y estrategias. ¿Listo? Entonces aquí tenemos dos conceptos y uno que son datos transversales. Entonces los datos transversales son los que se recogen aproximadamente en un mismo punto de tiempo. Digamos, para el caso, un ejemplo es para el caso de Lindo Cuero, miren que ellos ahí tomaban datos transversales, tomaban las exportaciones generales a nivel nacional en un mes. Y en ese mismo mes tomaban las exportaciones realizadas por ellos. Entonces esos dos datos se pueden tomar como datos transversales. Y las series de tiempo como tal son grupos de datos cuantitativos, son valores, o sea, no son cualitativos como veníamos al inicio, no es que el color favorito en el primer día, en el segundo día, blanco, azul, no. Son valores cuantitativos que me expresan una cantidad, ya sea digamos, cuando hicimos el trabajo de aplicación, aunque no era una variable económica, sí era una variable para estudiar una aplicación económica y era la radiación. Y esa radiación se tomaba a diario, si no tenemos en cuenta pues los datos que no están dentro no estaban ahí por daños en el equipo o X de razón, era un dato que se tomaba diariamente sobre una radiación solar que incidía en Medellín o en el Valle de Aburrá. Esa radiación tenía un valor cuantitativo, o sea, era 4.500, 4.300, oscilaba por esos números. ¿Listo? Y ahora, ¿cómo se grafica un diagrama de líneas? Ahorita, al final, cuando veamos los ejemplos, vamos a mirar en Excel cómo se hacen estas gráficas, pero se hace un gráfico de línea donde se siga la tendencia de esos datos. Digamos, aquí lo que estamos viendo es una gráfica en un año, de enero a diciembre, de cómo son los visitantes extranjeros a un país determinado en millones de personas. Entonces vemos cómo en enero hay poco visita, a mitad de año, entre los meses de mayo y septiembre es el pico de visitas, la mayor cantidad de personas que visitan ese país determinado, y vuelve a caer entre los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ahorita vamos a ver los conceptos de cómo se llama cuando baja, cómo se llama cuando se mantiene en un mismo valor y cómo se llama cuando está subiendo. ¿Listo? Y aquí, así como veíamos en regresión, existe una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente en las series cronológicas siempre va a ser el tiempo. Y la variable dependiente va a ser la variable que estoy estudiando, o sea, mi magnitud de interés. En este caso particular, la variable dependiente es el número de visitantes extranjeros. O sea, ese número de visitantes extranjeros, esas ventas diarias, esos costos mensuales, siempre van en el eje Y. Y el tiempo siempre va a ir en el eje. ¿Listo? Y ahora sí entremos en materia de cuáles son o cómo se analiza una serie de tiempo. Entonces, ¿cuáles son los componentes más importantes de una serie de tiempo? El primer componente que uno mira en una serie de tiempo es la tendencia.
y esta está compuesta de tres partes fundamentales, o se divide en tres formas, tiene tres resultados como tal. El primero es que una serie de tiempo puede ser con una tendencia alcista o a la alza. Eso quiere decir que a medida que yo avanzo en el tiempo, que es mi eje X, mi variable de interés, o sea, mi variable dependiente, digamos en este caso un índice de actividad económica cualquiera, aumenta. Cuando eso ocurre, sea con cualquier forma de, no necesariamente tiene que ser lineal como en este caso, puede ser exponencial, puede ser logarítmica, pero si a medida que yo aumento si yo aumento el tiempo, o sea, me voy hacia el futuro, aumento en el tiempo, mi variable va creciendo con una tendencia determinada, decimos que es una tendencia alcista. Ahora, por el contrario, si ocurre que a medida que yo avanzo en el tiempo, mi variable de interés va cayendo, entonces yo digo que tengo una tendencia a la baja. O sea, en este gráfico como tal, en vez de ser como lo vemos así, encontraríamos una tendencia de esta forma. A medida que avanzo el tiempo, arranco en un valor alto y va cayendo ese valor. Eso puede ser lineal, pero también lo podía encontrar de una forma exponencial o logarítmica, pues podría estar en muchas formas. La cuestión es que cada vez que yo aumente en el tiempo, mi variable crezca. ¿Listo? Y una tendencia neutra, como su nombre lo dice, quiere decir que no hay un cambio, se mantiene. Así que en promedio, pues yo no necesariamente voy a encontrar la línea recta entre mis datos, pero en promedio mis datos van a oscilar alrededor de un mismo valor y no va a haber un cambio, y ahí decimos que tenemos una tendencia neutra o horizontal. ¿Listo? Lo primero que uno mira en una serie de tendencias es haciendo ese análisis gráfico, en una serie de tiempo, qué pena, es cuál es la tendencia que está teniendo. Pero muchas veces estas tendencias no son únicas. O sea, digamos, si yo estoy estudiando el desempeño de un país económico, cómo va creciendo su economía a lo largo de los últimos 100 años, por decir algo, si ha crecido, si ha decaído, se puede ver que los países en ciertas épocas de tiempo tuvieron guerras, ¿cierto? Si existió una guerra, posiblemente su crecimiento económico decayó, incluso también si estoy viendo su población se ve diezmada por la cantidad de muertes, entonces ahí podemos ver que hay rupturas en las tendencias, que es lo que sigue en la siguiente diapositiva. Aquí está mejor explicado. Listo, entonces en una tendencia pueden existir rupturas. ¿Qué es esto? Digamos, en este gráfico que tenemos por aquí, está analizando una serie, una variable de interés cualquiera, tengo el tiempo, digamos que sean días, es decir, hago aumentando el día, y digamos que sean ventas diarias, y va creciendo, va creciendo, va creciendo, a medida que aumentan los días, y cuando llego al día 8 aproximadamente, entre el día 8 y el día 9 ocurre algo que no es normal, hasta el día 10. Entonces ahí hay una ruptura de la tendencia. Y a partir de este día empiezo a tener una tendencia a la baja. Entonces, cuando hay un cambio de tendencia, porque ahí puede haber un dato irregular en ese punto, o simplemente puede ser que suba de un momento a otro y empiece a bajar, pues pudo haber ocurrido algo que hizo que la tendencia bajara. Un error, se dañó un equipo, se dañó una máquina, yo venía vendiendo cada vez 100, 150 productos, 200 y estaba cumpliendo con mis entregas, se me dañaron las máquinas o mis trabajadores salieron a huelga. ¿Qué ocurre? Yo no puedo cumplir y mis ventas empiezan a bajar, ¿cierto? Entonces posiblemente acá vemos, no pude cumplir con mis ventas en el día 9, empezó aquí la crisis, las máquinas se dañaron, mis trabajadores salieron a huelga y ya aquí no pude cumplir absolutamente con nada. Aquí pude empezar a entregar los pedidos que tenía, pero ya no confiaban en mí. Entonces empezaron a usar otro proveedor y mis ventas que cayeron. ¿Listo? Entonces, esa es una forma de analizar. Obviamente, para poder hacer este análisis tengo que tener no solamente la gráfica, sino conocer el negocio como tal, ¿cierto? Tener la información de lo que ocurre día a día en mi negocio. Profe, pero entonces usted habla en la diapositiva anterior donde se tiene en cuenta el último tramo para, digamos, hacer un pronóstico, pero o sea que el pronóstico, según este gráfico, no sería el más acertado, porque tiene tendencia a la baja. Eso depende mucho de lo que esté pasando.
de la compañía, pero si ya este es mi futuro, si ya este es mi último tiempo y me están bajando los datos, las ventas, por decir algo, si yo quiero pronosticar el día 14 y yo no he hecho ningún cambio, yo no he hecho ninguna estrategia que va a continuar, yo voy a seguir vendiendo, ¿cierto? Entonces yo no puedo hacer un análisis con el pasado que ya no es, ya hubo una ruptura. Si yo quiero ver cómo voy a vender en el día 14 o en el mes 14 o en el año 14, voy a tener que hacer un análisis con la parte final solamente. Únicamente el tramo final se tiene en cuenta para hacer una regresión, por decir algo, de estos datos y poder pronosticar el siguiente mes o año o día, ¿cierto? Por decir algo. ¿Por qué? Ya obviamente, ya como yo administrador, no voy a tomar cartas en el asunto por esta situación. Pero si yo quiero ver mi futuro cercano, sin haber hecho ninguna estrategia de momento, o si mis estrategias aún no están funcionando, que sean a mediano o largo plazo, pues las ventas al mes 14, lo más seguro es que sean menores, en este caso particular que me estoy inventando aquí, ¿cierto? Esto puede ser también cómo está creciendo la economía. Si ya entró, si fuese un país, venía creciendo su economía, inició una guerra, ¿cierto? Muchos muertos, bajó su producción y toda su economía cayó. Hubo una restablección pues como de poder o un nuevo régimen, pero ese nuevo régimen estaba haciendo las cosas mal y su economía y su forma de llevar el poder no era la más adecuada, pues vemos que la economía del país empieza a caer, a caer, a caer, y qué voy a esperar, y sigue siendo el mismo régimen. Si aquí no hay un punto de ruptura nuevamente, sino que sigue siendo el mismo régimen, pues yo voy a esperar en el año 14 tener peores condiciones económicas en ese país. ¿Lo ves con ese segundo ejemplo cómo puede ser? Obviamente, yo siempre puedo generar rupturas nuevas con mis decisiones, eso está claro. Pero para hacer un análisis matemático, yo tengo que analizar lo que existe y lo que espero de lo que existe. ¿Sí? La tendencia de la ruptura puede ser a la baja o a la alza, a cualquiera de las dos. Yo puedo tener que mis ventas están cayendo hasta este punto, digamos, en esta misma ruptura, mis ventas vienen cayendo. Llegó un nuevo gerente o el gerente se dio cuenta e implementó nuevas publicidad o tuvo una nueva estrategia de ventas, contrató personal más idóneo. Ahí en ese punto puede haber una ruptura y las ventas empezarán a crecer. Entonces, ¿yo cómo voy a analizar? Yo no analizo con la parte inicial en donde las ventas están decreciendo, sino que si yo quiero ver ya el mes 14 de ventas, entonces yo analizo con la regresión de los últimos datos. Ah, listo, profe, gracias. Entonces, digamos aquí que se observa sin ver, acá digamos hay un comportamiento irregular, una caída súbita y luego empieza a haber una tendencia a la baja. Entonces, digamos aquí lo vemos un poco más claro el ejemplo. Venía creciendo la variable que estoy estudiando, y justo en el año o mes o día 15 hubo una tendencia de ruptura y se fue a la baja. ¿Sí? Entonces venía con la tendencia alcista y a partir de ese mes, supongamos, se fue a la baja. Pero como dice Mauricio, pues yo podría tener lo contrario. Yo podría haber tenido una tendencia a la baja hasta el mes 15 y justo en ese mes tomar decisiones adecuadas y empezar a tener una tendencia a la alza. Ambos son rupturas en la tendencia. Cuando la tendencia cambia de alcista a neutra, o de alcista a la baja, o de a la alza, o de la baja a la alza, siempre que haya un cambio, tengo una ruptura de tendencia. Ahora vamos a estudiar lo que son tendencias cíclicas o ciclos en mis series de tiempo. Entonces, estos son fluctuaciones a corto o largo plazo dentro de la serie que estoy estudiando. O sea, cuando algo se repite de forma cíclica, o sea, que lleva la misma cantidad de intervalos de tiempo, vuelve a ocurrir algo muy similar. En este caso lo vamos a ver simplemente con el gráfico. Digamos, en el día 1 o en el mes 1, arranco con un valor de 150 aproximadamente. En el periodo 2 o en el mes 2, digamos, esto lo vamos a analizar ahora en el último ejemplo, con inscripciones en el CEIPA. Vamos a ver qué se pasa algo similar. Entonces, en el periodo 1, tengo 150, en el periodo 2 crece a casi 600, en el periodo 3 baja
y en el periodo 4 sube un poco, y luego vuelve y arranca. Entonces tiene como un ciclo de 4 periodos, de 4 meses, o según la variable que esté estudiando. Ocurre lo mismo hasta el cuarto. Ahí vuelvo y arranco casi que en el mismo punto, en el 5, vuelve a ser como el punto 1, y sube, baja y sube un poco más. Entonces, eso es una tendencia cíclica. ¿Cuándo se da? Puede estar un poquito relacionada con el concepto anterior, que es estacionalidad, pero digamos, como veíamos, visitantes en el año, digamos, si el verano se da más o menos en el segundo, o las fiestas de una ciudad son, digamos, en el segundo trimestre del año, y lo vemos ya 4, y son en el segundo trimestre del año, vemos que en el segundo trimestre son las ventas, entonces en el primer trimestre no hay nada excepcional, tengo casi que unos visitantes estándar. Y miren que en el primero, tercero y cuarto es casi el mismo valor de visitantes, alrededor de 150. Pero justo en el trimestre 2 son las fiestas, digamos, feria de flores, pues por suponer algo, en la ciudad que esté estudiando, y ahí hay una visita de turistas alta. Entonces, es un proceso cíclico. Se repite de igual manera con un ciclo estándar. Digamos, en este caso, cada 4 periodos, o cada 4 meses, o cada 4 años, ocurre lo mismo. Digamos, antes el fenómeno de niño era un proceso cíclico, ¿cierto? Se repetía casi siempre, cada vez la misma cantidad de años pasaban para que volviera a ocurrir. Pues ahora con el cambio climático eso ha ido enloqueciéndose un poco, y ya no es la misma regularidad, pero para que lo entiendan. Y ya relacionado con los procesos cíclicos, podemos empezar a estudiar estacionalidades. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí se da siempre como en un mismo mes, o en un mismo periodo, pero pueden haber tendencias a la alza o a la baja dentro del ciclo. Mire que el ciclo tiene una tendencia que no cambia. Dentro de la estacionalidad pueden haber tendencias a la alta o a las bajas. Entonces, estos son patrones regulares que se repiten en un periodo específico de tiempo. ¿Listo? Que digamos aquí yo podría decir que si estos son días, pues se repite cada 4 días, pero esto puede ser un martes, ¿cierto? Lunes, martes, miércoles, esto puede ser un jueves, el valor de la mitad, viernes, sábado, domingo y lunes. Entonces ahí no es no es un valor específico en el tiempo. Si fuera siempre todos los lunes, si fuese siempre todos los diciembres, si fuese siempre todos los mitad de año, estamos en el norte, que es el verano, pues la gente tiende a viajar más en el verano. Entonces eso ya es una estacionalidad. Entonces cuando yo tengo una repetición justo en el mismo periodo de tiempo, miren que acá estamos estudiando viajes con respecto a años, o sea, número de personas que viajan o salen del país o entran a un país, y lo vamos analizando desde el 95, lo están analizando aquí, hasta el 90, hasta el 2000 aproximadamente. Vemos que a mitad de año está el pico, aproximadamente julio y agosto, el pico de visitantes. En el 96, aunque ya hay más visitantes, o sea, tengo una tendencia a la alza, ya se repite, que justo entre julio y agosto tengo más visitantes. Y veo esto año tras año. Entonces, cuando yo lo veo en un periodo específico de tiempo, lo llamo estacionalidad. ¿Listo? Por decir algo, las personas que tienen negocios en el hueco, o por lo general el comercio en general en la ciudad y en el mundo casi, en la época de diciembre, pues se ve altamente, tiene una estacionalidad. Las ventas crecen y tienen un pico alto en este periodo de tiempo. Incluso muchos negocios viven de estacionalidades, de vender en periodos específicos de tiempo, y esas ventas son tan altas, como acá vemos viajes tan altos, que les permiten perdurar todo el ciclo completo o todo un año completo hasta la siguiente estacionalidad de ventas altas. Entonces, las flores, aunque usted tenga unas ventas muy parejas, así sean a la alza, pues en época de madres o en época de San Valentín van a tener crecimientos altos. Y esos crecimientos los vamos a poder graficar en una serie de tiempo e identificar. ¿Sí? Cuando queramos hacer, cuando damos análisis cuantitativo, cuando queramos hacer regresiones de esto, miren que yo no puedo pasar ni líneas rectas, ni puedo hacer, digamos que exponenciales o logarítmicas o un polinomio para poder estudiar esto.
Por tanto, yo lo que hago es que separo los datos. Si yo quiero, digamos, aquí los viajes se dan en los junios, ¿listo? O en los agostos. Entonces yo quiero conocer en mi época fuerte del 2001 en este caso, cómo pueden hacer mis ventas. Yo lo que hago es que tomo todos mis datos de agosto, los grafico aparte y con esos datos, que más o menos si siguen una línea recta, grafico mi siguiente agosto. Si quiero construir toda completa, pues es un proceso un poco más complicado porque tengo que hacerlo por mes. Entonces, cojo todos los eneros y miro cómo es mi siguiente enero. Cojo todos mis junios, julios y así voy viendo por separado. No puedo hacer una gráfica con todos los datos para que lo tengan en cuenta. Ahora, componentes irregulares. Es como veníamos hablando cuando vimos rupturas de tendencia, pueden haber incluso sin existir una ruptura de tendencia que ocurran incidentes. Digamos, en este caso está estudiando la variación del PIB de un país cualquiera. Venía con una tendencia más bien neutra, no se puede decir que sea a la alza o a la baja, más bien neutra, igual estos muchos años. Venía con una tendencia más bien neutra y de un momento a otro, en un periodo específico de tiempo, en el 2008, 2009, cayó abruptamente el Producto Interno Bruto de ese país. O sea, que pudo haber hecho una crisis económica, una burbuja, una guerra, algún incidente ocurre que afectó justo ese periodo específico del tiempo, o sea, es como una especie de dato espurio, y luego continuó con la misma tendencia. Entonces eso lo llamamos un componente irregular. O sea, que no estoy de acuerdo con la tendencia que llevan los datos, con lo que está ocurriendo en el tiempo. Y cuando queremos hacer un estudio, esos datos no se tienen en cuenta, se tienen que retirar y estudiar con los siguientes datos. Entonces ahora ya tenemos cuáles son los componentes más importantes, tendencias, ciclos, estacionalidad, componentes irregulares, ya hablamos de rupturas y vamos a ver cuáles son las formas de analizar una serie de tiempo. Entonces nosotros nos vamos a enfocar en dos formas. La primera es ese análisis gráfico, en donde vamos a identificar tendencias y outliners. ¿Listo? Entonces las tendencias, ya sabemos, a la alza, a la baja, neutra, si existen ciclos o si existen estacionalidades. Y los outliners son los puntos irregulares. Entonces son puntos que puedo retirar de mi gráfico para poder hacer un análisis cuantitativo posterior. ¿Cómo hacemos análisis gráfico? De forma verbal. Entonces yo lo que voy a decir, podemos notar que entre el mes tal y el mes tal ocurre una tendencia a la alza, pero justo en este punto hay una ruptura en la tendencia y por tales motivos posiblemente empieza a haber una tendencia a la baja. O yo puedo notar, podemos ver que en las ventas de flores se encuentra una tendencia cíclica y en los meses de septiembre, bueno, para nosotros es septiembre, para Estados Unidos, que es un gran comprador, es febrero, vemos como hay picos en esas estaciones de ventas, entonces existe una estacionalidad en la venta de flores al exterior. Y ahora, para hacer análisis cuantitativo, nosotros nos vamos a centrar, aunque hay otros métodos, nos vamos a centrar solamente en el método de análisis por regresión, que es la técnica que aprendimos en la bioconferencia. ¿Sí? Entonces, lo primero es un ejemplo de cómo se hace un análisis gráfico. Entonces, esta gráfica es un estudio de la producción diaria en una fábrica. Un estudio de la producción diaria en una fábrica se presentó en la siguiente situación. Entonces, tenemos que estos son los días, el día 0, el día 1, hasta el día 15. ¿Listo? Como iba con cierta excepcionalidad, vemos que día 1, día 2, con ciertos ciclos, día 1, día 2, día 3, día 4, iba creciendo hasta el día 3, en el 4 bajaba, y iba ocurriendo lo mismo, de ahí empezaba a crecer y bajaba, y ya iba otra vez a ocurrir el mismo ciclo, iba a crecer, pero de un momento a otro, en el día 10 y en el día 11, caen la producción abruptamente. Y en el día 12 vuelve y se normaliza y empieza como a intentar tener el mismo comportamiento anterior. Entonces ahí notamos dos outliners o dos irregularidades. Entonces, digamos, el ejemplo aquí nos dice que los puntos 10 y 11 parecen corresponder a un comportamiento anormal en la serie. Se nota que hay un decayó abruptamente
la producción. Entonces, si yo soy el jefe de producción, ¿yo qué hago? Miro eso. Si no estaba enterado, pues yo debo estar enterado de todo lo que ocurre en mi planta, pero voy a buscar qué pasó estos 2 días, ¿cierto? O si yo soy el gerente y no sé, posiblemente no sé, estaba fuera de la ciudad, estaba haciendo un negocio, llego, voy a hacer un análisis de mis últimos 15 días de producción y me doy cuenta que hay esos 2 días. ¿Yo qué hago? Voy a ver algo excepcional tuvo que haber ocurrido esos 2 días. Digamos, en este caso particular, en esos 2 días salieron a paro los trabajadores de la compañía, pues si no tengo quien haga mi producción va a caer abruptamente. Pueden haber daños en los equipos, pueden haber muchas otras incidencias. Pero si yo quiero ya corroborar el futuro, saber cómo va a ser mi día 16 o mi día 20, pues yo no voy a esperar que no necesariamente eso son cosas irregulares, que no ocurren normalmente en el tiempo. Lo que ocurre normalmente en el tiempo es lo que yo vengo viendo, posiblemente es, ya llega hay días de altos niveles de producción, porque son los días que llega la materia prima, ¿cierto? Yo tengo ciertas circunstancias que afectan mi producción dentro de una compañía. Digamos, estos días ya pueden ser, no sé, descansos del personal, fines de semana. Entonces, esto es normal dentro de la producción, esto no. Entonces, yo esto no lo tengo en cuenta y hago un análisis de mi producción basado en los otros datos. ¿Listo? Entonces, miren que acá lo que dice que el problema desde el punto de vista estadístico se soluciona eliminando las de observaciones espurias o los outliners e interpolando los valores que me hacen falta. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo se debe hacer ya un análisis de regresión para pronósticos cuantitativos. ¿Listo? Entonces vamos a ver que se pueden presentar varios casos. Entonces, si se presenta una tendencia, entonces tengo una misma tendencia durante todos los datos, se puede hacer un análisis de regresión simple. O sea, yo hago una regresión teniendo en cuenta todos los datos según cómo ella se comporte. Si yo veo que mis datos tienen una tendencia lineal, ya sea a la alza, a la baja o neutra, pero es la misma en todo el recorrido, pues yo hago una regresión completa con ella. Y uso la que mejor se ajuste, lineal, exponencial, logarítmica, polinomial, ¿cierto? Ahora, si dentro de los datos, como vemos, tengo una ruptura, entonces ahora yo solo hago pronósticos con el tramo final, ¿cierto? Para poder mirar el futuro, miro el tramo final de la tendencia de mi serie de tiempo. Si existe estacionalidad o ciclos, deben tenerse, como ya les había comentado, deben tenerse en cuenta solamente los puntos para poder ver, digamos, los diciembres. Si yo lo que estoy estudiando son las ventas, no sé, de juguetes. Yo lo que estoy estudiando, si mi compañía es de juguetes, estoy estudiando las ventas, pues se va a notar abruptamente que en diciembre voy a tener un pico de altas ventas. Entonces, para yo estudiar en los siguientes años, yo estudio los eneros por aparte, estudio los diciembres, que son los que más me interesan por aparte, y los separo. Entonces dice que, por ejemplo, si se nota en la serie una estacionalidad en los diciembres y se desea establecer un pronóstico para un diciembre próximo, deben tenerse en cuenta únicamente los datos correspondientes a ese mes. Por último, si no hay una tendencia definida, dice que deben de emplearse otros medios como media móvil, suavización, pero otros medios que no vamos a tener en cuenta. Nosotros aquí no tenemos las herramientas para poderlos usar, pero es bueno que ustedes sepan que cuando no hay tendencias existen otros medios para hacer estos cálculos. Nosotros cuando no hay tendencia decimos que por medio de las herramientas que poseemos no podemos llegar a una conclusión. Entonces ahora sí, vámonos para el Excel. Ya todos, no sé si han podido descargar el archivo, está dentro del campus, en la sección inicio, van a objeto de aprendizaje 4, regresión y correlación, y al final hay un archivo de Excel que se llama EJ series cronológicas. Bajan ese archivo y es con el que vamos a trabajar esta otra media hora. Este lo tengo aquí. Ejercicios, series cronológicas. Entonces, el primer ejercicio, el ejemplo 1, en las diapositivas también los encuentran solucionados. ¿Listo? Pero aquí lo vamos a hacer paso a paso. Entonces, la siguiente tabla tiene
contiene datos anuales para la población colombiana, en miles de habitantes, desde 1985 hasta el 2010. Entonces tenemos la tabla, desde 1985 hasta 2010, con los datos, con la cantidad de población en miles de habitantes. Entonces, esto es 30.794 miles de habitantes, o sea, 30.794.000 habitantes. Y fue variando hasta tener en el 2010 45.508 miles de habitantes, o sea, 45.508.000 habitantes aproximadamente. Entonces me dice, haga un análisis de regresión y pronostique la población colombiana en 2011 y 2020. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Graficar esa serie de tiempo, mirar cómo se comporta esta serie de tiempo. Por tanto, yo siempre lo que hago es, voy a insertar, usamos el gráfico de puntos de dispersión y podemos usar este que se une por línea. ¿Sí? Automáticamente me tomó los datos que yo quería graficar. Lo hice automáticamente. Si no lo hace automáticamente, vamos a clic derecho, seleccionar data. Acá me mete adicionar serie. Acá le damos editar y podemos meter XY. Seleccionar datos. Editar. Ahí está. Entonces metemos en X el tiempo siempre, seleccionamos el tiempo y metemos en Y la variable que quiere estudiar. En este caso, número de habitantes. No lo había hecho él automáticamente, pero lo estoy haciendo para que no siempre él toma los valores. Posiblemente en este caso solo hay una tabla y ya todo lo han programado muy bien. Listo. Después selecciono el tipo de gráfica que mejor me explique lo que estoy estudiando. Yo siempre uso los dos títulos y el título de gráfica. Entonces aquí, digamos, es población colombiana. El título. Población de Colombia, más bien. Podemos quitar estas dos series de tiempo. Todavía no hemos hecho regresión. Y vamos a poner el título de la variable a estudiar. Entonces la variable a estudiar es población o número de habitantes. Número de habitantes. En miles de personas. Podemos poner una enter aquí para que estéticamente sea mejor. Y en el eje Y, pues esto es años. En el eje X, ¿cierto? ¿Listo? Para que podamos ver los gráficos de una mejor manera, pues tengo desde 0 hasta 2500, no hay datos. ¿Listo? No me voy hasta el 3000 porque no quiero quedar tan cerca y ir a sacar un dato que sea necesario. Entonces yo le doy formato a mi eje, clic derecho sobre los números del eje Y, le digo formato de eje y le digo que arranque en 2500. ¿Cierto? Voy a límites, mínimo y máximo, y el mínimo lo cambio a 2500. Profe, no es 2500, es 25.000. Y lo mismo hago, yo puedo quitar, pues bueno, 1980, el otro es 1985, dejemos esos dos ahí. Que va aumentando, puedo ponerlo desde 1984, aquí abajo, formato de eje X, le dan clic derecho sobre cualquiera de los números del eje X, y arranco en 1980,
Podemos decirle que arranque en 1984 y que se vaya hasta el 2010. Para quedar simplemente con la información, no quedar con tantos espacios en blanco. ¿Sí? Entonces ahora vemos, hacemos el primer análisis, hacemos un análisis gráfico. Primero, ¿cuál es la tendencia? Entonces, vemos que todos los datos tienen una tendencia a la alza. A medida que aumenta el tiempo, el número de habitantes va creciendo. No hay nada irregular entre 1985 y el 2000, en este caso el 2010, no ha ocurrido nada irregular. O sea, no hay datos espurios, no hay un decaimiento abrupto de la población y tampoco vemos que hayan habido políticas que estén afectando, por decir algo, la reproducción a nivel nacional o posiblemente un caso de muchas muertes, que empieza a haber una tendencia a la baja o una tendencia neutra en la población. Entonces no existen ni cambios ni rupturas en la tendencia, no existen ciclos, ¿cierto? En este tipo de análisis no vemos ni que en un periodo de cada año crezca o de cada década crezca y luego decrezca, no. Vemos simplemente una única tendencia a la alza. Por tanto, cuando veamos las diapositivas, será el caso en que cuando hay una misma tendencia en toda la gráfica, yo puedo utilizar todos los datos para hacer un análisis cuantitativo por medio de regresión. Entonces hacemos una regresión como ya lo hemos estudiado. Le damos clic derecho sobre uno de los puntos, le decimos añadir línea de tendencia, vemos que los puntos se acercan muy bien a una línea, entonces seleccionamos el lineal, le decimos que me muestre la ecuación y le decimos que me muestre mi coeficiente de determinación. Ponemos con una letra un poco más grande para que se pueda ver. Entonces ya tenemos cómo me da una ecuación para la población a medida que avanza el tiempo. ¿Listo? Y pues sería la línea punteada, no sé si la puedo seleccionar y cambiarla de color para que sea más notorio. Entonces la tendencia o la línea de tendencia que metí por medio de regresión es la línea punteada roja. Mientras que mis datos son los puntos que siguen la línea azul y los puntos azules. ¿Listo? Entonces ya hicimos el primer punto. Haga un análisis de regresión, encontramos una regresión, encontramos una ecuación de regresión lineal con una correlación muy buena, 0.9960. ¿Listo? No voy a estudiar las otras porque evidentemente no hay ni una tendencia exponencial o en esta forma, ni una tendencia logarítmica en esta forma. Por el momento, dentro del rango de tiempo que estamos estudiando, se vea claramente que es una tendencia lineal. Listo. Y lo segundo me dice, pronostique la población colombiana en el 2011 y en el 2020. Listo. O sea, yo tengo los datos solo hasta el 2010. Entonces yo voy a pronosticar el 2000, digamos que estamos justo ahí, en el 2010. Supongamos que no hemos llegado todavía al 2017, estamos en el 2010. Entonces vamos a pronosticar 2010 y vamos a pronosticar por aquí más abajito 2020. ¿Listo? Entonces lo primero que tengo que hacer es programar mi ecuación de regresión en una línea de tendencia. Entonces tengo mi X, aquí arribita, y en mi Y, que es la variable X, bueno, no lo llamemos X, en este Excel me lo pone como X, pero X siempre va a ser tiempo, acá va a ser T. Y mi variable Y siempre va a ser la variable dependiente, mi variable de interés, en este caso, mis miles de habitantes. Entonces mi ecuación va a ser igual a 585,44. Recuerden que esto están miles de habitantes, ¿cierto? O sea que esto en realidad es como multiplicarlo por 1000, o sea, ponerle 4 ceros aquí. Por tanto es como 50 y... ponle 3 ceros. Entonces es como 50, no pueden ser 58 millones, como 585.000 personas
yo le pongo, esto está en miles de habitantes, como multiplicar 585 por 1000, porque esto es 44, eso es como multiplicar 585 por 1000, entonces que cada año aumentan 585.000 habitantes aproximadamente. ¿Listo? Aquí sería por la casilla donde va a estar el tiempo, ¿cierto? Porque es una variable X, pues va a ser esta casilla que yo puedo modificar, T, el tiempo, más 1.000.000. 1 por 10 a la 6, eso significa 1 por 10 a la 6, es multiplicar 1 por 1.000.000. 10 a la 6 es 1.000.000. O sea, 6 ceros. 10 a la 6 es poner 10 ceros, 6 ceros hacia la derecha. Por eso me da 1.000.000. Listo. Ahí me da 1.000.000 porque esta casilla no tiene nada. Entonces ahora vamos a estudiar qué debo meter yo en mi variable t. Yo no puedo meter directamente 2010. Eso no es correcto. Porque yo no tengo 2010 datos. Yo solamente tengo datos desde 1985 hasta 2010. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 datos. Ahí dice de forma lenta, de forma rápida selecciono, control shift, voy hasta el final y voy a cuenta, que está aquí abajo y me dice, tengo 26 datos. Por tanto, ¿cuál sería el dato 2011? 2011, que es el dato que no tengo, sería el dato número 27. Entonces en T yo meto es 27, que es el dato. O sea, yo estoy haciendo, en este caso le está haciendo esta ecuación basado en los datos. No estoy seguro. Yo aquí lo hice con... tengo que corregir aquí una cosa, es que eso depende mucho de qué use uno para graficar. No. Aquí sí debo meter 2010. Me confundí porque por lo general uno no grafica líneas de tendencia, pues uno puede graficar con cuando son años, números solamente, con X y Y, pero si yo tengo meses, pues él no va a saber qué va a poner aquí, o va a poner enero, febrero, marzo, abril, mayo, o si yo tengo días de la semana, pues va a poner lunes, martes, miércoles, no va a poner un valor numérico. Listo, si yo digamos cambio este valor, le cambio el tipo de gráfico, no a dispersión, sino que se lo cambio a línea, ya en este caso, lo cambio. Volvámoslo a hacer. No lo hagamos con dispersión, sino que hagámoslo con línea. ¿Sí? Porque dispersión cuando tengamos meses, en este caso, en vez de años, o sea, cuando no tengamos valores numéricos, no va a ser el más adecuado. Entonces hagámoslo con líneas punteadas. Estos datos, le decimos seleccionar data, adicionar, serie de tiempo, podemos colocarle población al nombre, y aquí metemos los datos solo de la población. Ok. Ok. Y acá decimos editar, para que me quite los números, decimos editar, vamos a agregar labels, vamos a agregar estos números y seleccionamos los años. O sea, el caso anterior, cuando arriba sean números se puede usar, pero cuando sean meses, pues él no lo va a reconocer. Entonces usamos más bien la función, la gráfica línea. ¿Listo? Y hacemos lo mismo, arreglamos el eje Y, lo arrancamos desde 25.000 y ya tengo una línea ahí. ¿Listo? Adicionamos línea de tendencia, en este caso lineal, mostramos display, mostramos la ecuación, mostramos el coeficiente de determinación
Ponemos un tamaño de letra pues para que lo podamos ver bien. Y ya tenemos una ecuación muy parecida, pero con un intercepto distinto. Miren que me dio el mismo 535.044, el crecimiento anual, pero con un intercepto distinto porque acá lo que tengo es de 1 a 26. En realidad, miren que él tenía 1, 2, 3 y yo lo cambié por los años. En el caso de que sean meses, entonces ya me va a quedar enero, febrero, marzo y abril. Pero entonces esto va a ser el dato 1 y esto va a ser el dato 26. Entonces continuemos con el pronóstico. Entonces en este caso, mi ecuación de regresión va a ser 585.044 por el dato que tengo acá, y ya no va a ser 2010, más, ya no es 1.000.000, sino que es 30.675. ¿Sí? Y en este caso, 2011 va a ser el dato 27. Miren que ya sí es lo venía creciendo, en el 2010 fue 45.508.000 y en el 2011 va a ser 46.481.900 aproximadamente. ¿Listo? Entonces le digo que en el dato 26 mi población es 46.481,9 miles de habitantes o 46.481.900. Y vamos a estudiar el 2020. Entonces tengo T, que es el tiempo, y Y. ¿Listo? O X. T y X, en los casos de series cronológicas, van a ser el mismo. Meto mi variable, mi ecuación de regresión, les digo, es 584.085.044 por el tiempo que yo esté estudiando o el dato, más 30.675. Y en este caso, como es el 2020, si el 2010 es el dato 26, el 2020 es el dato 36, ¿cierto? Ya el dato 26, el 27, 2011, 2012, 28, 2013, 29, 2014, 30, 2015, 31, 2016, 32, 2017, 33, 2018, 34, 2019, 35, 2020, 36. Entonces en T voy a meter el que fuese el dato. En este caso es el 36. Por tanto, el pronóstico de población colombiana para el 2020 es de 52.750,8 miles de habitantes. O sea, multiplicando esto por 1.000, sería 51.751.750.800 habitantes. ¿Listo? Entonces ahí están las dos respuestas. Si me pidieran las respuestas, yo diría, mi ecuación de regresión es esta, escribiría completamente, vemos una tendencia a la alza, sin rupturas, sin ciclos, sin estacionalidades, en todo el intervalo de tiempo estudiado, con una ecuación de regresión lineal y ponemos esta ecuación. Y el pronóstico para el 2011 es usar la ecuación en el dato que me estén pidiendo. Si me hubiesen pedido el 2002, entonces en el dato 28. ¿Listo? Si me hubiesen pedido el 2003, entonces en el dato 29. Y miro cuál sería el dato en mis datos, pues hasta qué dato iría, y ese es el que uso como tiempo, o sea, como X en la ecuación de regresión. ¿Hay alguna duda hasta aquí, muchachos? Entonces ahora me... No, profe, ninguna. Ejemplo. Pues el ejemplo 2 me dice, cierta empresa desarrolla, fabrica y vende productos para acceso a redes. Los siguientes datos son las ventas anuales en millones de dólares. De 1997 a 2000, no, yo cambié antes estaba así, pero yo lo cambié, le cambié de 2003 a 2016, que fuera como más actual, a 2016. Entonces tengo los datos, desde el 2003 hasta el 2016. La primera pregunta me dice, deduzca una ecuación de tendencia para esta serie de tiempo. Y la pregunta B me dice, pronostique las ventas en 2017 y 2020. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muy similar a lo que hicimos anteriormente. Insertar, gráfico de línea,
Sigámoslo haciendo con gráfico de línea para que cuando cambiemos a meses o cambiemos a días de la semana o a estaciones, invierno, primavera, o sea, cuando ya no estemos estudiando años como números como tal, no tengamos inconvenientes. Si seguimos estudiando todo con línea, lo hacemos siempre con el mismo procedimiento y nos va bien. Ya tengo mi gráfico de línea, le doy clic derecho, seleccionar datos, adicionar serie. En este caso, la serie puede ser, esto es ventas anuales. Seleccionar valores, le damos en el cuadrito y seleccionamos las ventas en millones de dólares. Vamos por el cuadrito, OK. Y aquí, en el horizontal, le decimos editar y seleccionamos los labels de esos datos. Él me puso el dato 1, él lo que me pone es el dato 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo lo que estoy haciendo es cambiándolo por el 1, el 2, el 3, por 2003, 2004, pero solamente va a ser visual. O sea, él aquí va a seguir teniendo matemáticamente internamente en la ecuación, aquí 1, 2, 3, ¿cierto? Y ahora vemos desde el 2003 hasta el 2016. Pero acuérdense que cuando saque la regresión, va a decir que esto vale 1 y esto vale 16. ¿Listo? Entonces, si vemos la tendencia, se ve que es, ¿de qué forma? Exponencial, ¿cierto? Ya está creciendo exponencialmente. A medida que aumenta el tiempo, hay un crecimiento exponencial en las ventas anuales. Entonces, vamos a hacer una regla. Y segundo, no vemos como, no es muy notorio ciclos, no vemos que cada igual número de años haya un crecimiento como notorio, diferente de los otros, que sea muy apreciable, y tampoco vemos estacionalidad. O sea, no vemos que, digamos, cada vez en el 2005, que es más o menos la mitad de la década, hubiera tenido más ventas, en 2015 o algo así. Entonces no vemos una estacionalidad en periodos fijos y no vemos tampoco ciclos. Entonces podemos hacer una regresión usando todos los datos. Me paro en cualquiera de los valores, clic derecho, adicionar línea de tendencia. En este caso una lineal no sería adecuada. Vamos a decir que es la primera que pone, automáticamente vemos cómo se alejan muchos de los datos. Pero si yo escojo una exponencial, empieza a acercarse, que no exactamente, empieza a acercarse mucho menos. Si quieren, empecemos a ver cómo se comportarían otras. Una logarítmica ni le pega siquiera, y una polinomial empieza a tener aquí un comportamiento como decreciente hacia el pasado, que no es como correcto. Ellos vienen de chiquito y van creciendo, y no es que venían cayendo y luego subieron, ¿listo? Entonces, si en algún momento cambiase esto, pues, no es tan adecuada. Entonces, la exponencial podemos decir que aunque no le pega bien en ciertos puntos aquí al final, es una de las que mejor se comporta. Mostramos la ecuación y mostramos el R. Lo ponemos más grande. La letra 16. Está con todos los datos que veo aquí. Digamos, yo aquí ya la tenía solucionada. Voy a verificar que sí no me he equivocado en nada. Pues me daba una mucho más cerquita. Puede ser porque cambié, de pronto puede ser porque cambié los límites. Esta la tenía del 97 al 2010 y yo la crecí del 2003 al 2017, pero no veo que haya cambiado algo. Porque no sé por qué la está haciendo un poco, pues antes me daba mucho más hacer, pues mucho más, el R cuadrado me daba mucho más grande. Incluso en la que tenemos solucionada en las diapositivas, daba un R cuadrado del punto 99, por eso pues por eso empecé a dudar. Desde el 2001 hasta el 2010,
Desde 97 hasta... Ah, ya. Ya sé que estoy teniendo... Profe, es la cantidad de datos. No, ya sé que es lo que no estamos teniendo en cuenta. Es que no hicimos una... Me equivoqué haciendo un análisis gráfico. Para que ustedes no cometan el mismo error. Borremos esta tendencia. No me está dando bien, es por algo. Miren que aquí tenía que las ventas subían y bajaban, subían y bajaban. Subían, ¿cierto? Entonces, uno tiene que ser muy pilo con esto. Aquí hay una tendencia neutra, ¿cierto? O sea, entre el 2003 y el 2007, en realidad las ventas no estaban creciendo. O sea, medio crecían y volvían a caer, o sea, estaba teniendo unas ventas prácticamente igual, neutras. Y a partir del 2007 en adelante, empecé a tener una tendencia creciente. O sea, hay que hacer un buen análisis gráfico para no ir a cometer errores. O sea, tengo una ruptura en la tendencia. Listo. Por tanto, yo no puedo analizar del 2006 para atrás. Tengo que analizar a partir de que hay la ruptura de tendencia, o sea, del 2007 hacia adelante. Entonces, lo que yo hago es que inserto nuevamente una gráfica. Incluso podemos, no, porque sea más fácil, podemos copiar y pegar esta misma. Y modifico estos datos. Seleccionar data, editar, los valores van a ir desde editar y los valores van a ir desde el 2007 en adelante solamente. Le digo OK, edito los labels y los labels van a ir desde el 2007 en adelante solamente. Yo ya tengo una gráfica desde el 2007 en adelante en donde sí se ve una tendencia cíclica, una tendencia logarítmica, una tendencia exponencial. El logaritmo es al revés. Entonces se ve una tendencia exponencial y ya vimos que hay un punto de ruptura justo en el 2007. O sea, en este punto hay ruptura. ¿Listo? Venía con una T. Si la puse donde no era. Igual que se me corrieron los... Selecciona esto, lo selecciono y lo muevo a donde en realidad es la ruptura, 2007. Listo, eso. Ya sí, entonces veníamos con una tendencia neutra y a partir de 2017 tenemos una tendencia a la alza. Y vamos a estudiar cuantitativamente luego de ese punto de ruptura. No puedo estudiar con los datos previos. Entonces, clic derecho, adicionar línea de tendencia y ahí sí escogemos una exponencial. Entonces ahí sí vemos como nuestros datos casi que se ajustan perfectamente a la línea de tendencia. Esta línea de tendencia la voy a poner en rojo para poderla ver. Si se hacen los cálculos antes de la ruptura, ¿da un error o no serían acertados? Ya lo vamos a ver. Ah, entendí. Ya que me lo estás preguntando, lo vamos a ver. Entonces, mira, incluso ahí lo podemos ver cómo era ahorita. Mira que aquí tenemos una ecuación con un 0.99 en el R cuadrado. Y tenemos una ecuación que cuando yo hago la línea de tendencia, teniendo en cuenta todos los datos, utilizando incluso la misma el mismo tipo de regresión, son ecuaciones distintas. Mira que acá me dio 211 por e a la 0.4189x y aquí me dio 1,87.675. Son dos ecuaciones completamente distintas.
Yo veo esta azulita y veo esta roja, son dos ecuaciones muy diferentes. Entonces, cuando uno haga pronósticos del 2017 o del 2020, con esta, miren que va a dar como va a dar como más abajo. Va a pronosticar por acá y va a pronosticar el otro por acá. O sea, si usted empieza a continuar esta línea, va a dar más abajo. Incluso yo ya veo que está teniendo grandes errores en el 2016, ¿cierto? Por eso es que cuando lo vi me pareció muy raro, porque este ejemplo, pues me di cuenta que me estaba equivocando, porque no, cuando lo había hecho previamente no, o sea, se ajustaba muy bien. Entonces vemos que se ven grandes errores en el 2016. Por tanto, en el 2017 ya voy a pronosticar mal. Y en el 2020 igualmente voy a pronosticar mal. Si yo quito, no tengo en cuenta esa ruptura, si tengo en cuenta la ruptura y quito esos datos, como lo hice aquí, miren que yo me voy muy bien por los datos y ya en el 2016 esto es mucho más cercano. Por tanto, el 2017 y el 2020 van a ser pronósticos mucho más acertados. ¿Sí, sí queda claro, Mauricio? Sí, profe. Gracias. Y ahora vamos a ahorrar esta cosita aquí que me muevo y se va conmigo. Entonces vamos a hacer el pronóstico. Para hacer el pronóstico es muy similar a lo que hicimos previamente. Vamos a hacer el pronóstico para el 2017 y acá abajito el pronóstico para el 2020. Entonces metemos la ecuación en Y. En este caso es ventas anuales, ¿cierto? En dólares. Y va a ser igual a 2,11 millones de dólares, 2,116 por la función exponencial en Excel es exp, abro paréntesis y meto el número que está en el exponencial. 0,4189. Dentro del paréntesis coloco el por y coloco la casilla donde vaya a meter el valor del tiempo. Cierro el paréntesis y doy enter. En este caso me dio esto porque no hay nada en la casilla del tiempo, que es esta. ¿Qué vamos a meter en la casilla del tiempo? Ya no podemos contar todos los datos. Tenemos que contar solo del 2007 en adelante. Entonces, ¿cuántos datos tuve en cuenta? Del 2007 hasta el 2016. Voy a cuenta y me dicen son 10 datos. Por tanto, el 2017 es el dato número 11. Entonces, en el tiempo meto 11. Y ahí encuentro que mis ventas para el 2017 van a ser 202,17 millones de dólares. ¿Listo? Y hago lo mismo para el 2020. Entonces, voy a ver si me funciona. Control C, no tengo que volver a escribir, Control B, y lo único que tengo que cambiar es, incluso lo tomo automáticamente. Tienen que estar tomando la casilla abajo, T22. Y meto el tiempo ahí. Entonces, el 2020 vendría a ser el que datos. Si arranqué en el 2017, hasta el 2016 son 10 datos, 2017 11, 2018 12, 2019 13, 2020 14. 14 y esperaría que en el 2020, si todo sigue como va, si sigo con la estrategia que voy, que mis ventas crezcan exponencialmente, eso sería el ideal de cualquier compañía, voy a vender 745,55 millones de dólares. ¿Listo? Entonces ahí quedaron resueltas las dos preguntas. Entonces, ¿cuál es la ecuación de tendencia? Es esta. Esta es errónea, ¿listo? Okay. Esta ecuación es errónea. No se puede hacer porque estoy teniendo en cuenta datos antes de una ruptura. Esta es la ecuación correcta. Entonces mi respuesta sería esta. Y el punto B me dice, pronostica el 2016 y el 2017. Entonces el pronóstico para el 2017 y el 2020. El pronóstico para el 2017 son unas ventas de 212,18 millones de dólares. Y el pronóstico para el 2020 son unas ventas de 745,55 millones de dólares. Entonces, ya quedó solucionado ese punto. Hagamos el ejemplo número 3. Entonces, en este caso tenemos la siguiente tabla, muestra el número de matriculados en el CEIPA desde el periodo 1
del 2007 hasta el periodo 2 del 2011. Como sabemos, el CEIPA tiene 5 periodos al año, ¿cierto? Hay 5 veces que pueden matricularse estudiantes nuevos en el año. Y tenemos cómo van cambiando desde el 2007 hasta el 2011. ¿Cuántos han sido los inscritos en cada periodo? Entonces, primera pregunta, haga un bosquejo del gráfico, evalúe tendencia, estacionalidad y ciclo. Y la segunda pregunta es, haga un pronóstico para el segundo periodo del 2002. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Insertar. Línea. Miren que acá no hubiera sido posible usar la de los años, porque de un momento a otro vuelve a ser 1, 2, 3, 4, 5, vuelve a ser 1, 2, 3, 4, 5, o sea, no pasa a ser 6, 7, 8. O sea, esto no se puede ver realmente como una variable numérica. ¿Listo? Entonces, por eso no podemos usar el otro tipo de gráfico, sino que usamos el gráfico de línea y no podemos usar el gráfico de dispersión. El gráfico de dispersión es cuando tengo valores numéricos en X y en Y. Entonces, control, clic derecho, seleccionar datos, adicionar, en serie colocamos inscritos. En los valores seleccionamos los valores de inscritos hasta el segundo periodo del 2011. Le decimos OK y en la casilla de las horizontales le decimos editar y seleccionamos, podemos seleccionar estas todas dos, de año y periodo. Él automáticamente lo va a poner. Si yo lo escribo de esta forma, o sea, si escribo la casilla de año y hago que el año tenga en cuenta todas las casillas de los periodos, él automáticamente me construye esta forma de gráfico. Entonces pone los periodos y abajito pone entre rayitas más claritas desde dónde hasta dónde va el año. ¿Listo? Entonces ahí me dice, haga un bosquejo del gráfico, evalúe tendencias, estacionalidad y ciclo. Entonces ya hicimos el bosquejo del gráfico. Tenemos los inscritos desde el primer periodo del 2007 hasta el segundo periodo del 2011. Entonces, evaluemos tendencias. Como vemos, a medida que aumenta el tiempo, vemos que los inscritos han ido creciendo. ¿Listo? Luego, evalúe estacionalidad y ciclos. Entonces, miremos que en un año, ¿cómo es el ciclo? Miren que empieza con un número de inscritos, en el segundo periodo crece, crece bastantico, vuelvo en el tercero, vuelve y cae, en el cuarto crece, en el quinto crece. Pero en el siguiente año va a ser lo mismo. En el primer año está casi que igual al año anterior, crece en el segundo periodo, cae y tiene un pequeño piquito. Y vemos que anualmente ocurre lo mismo. Ahí siempre, en el segundo periodo, un crecimiento, una caída, crecimiento y caída. Entonces tenemos un ciclo anual. Y fuera de eso, hay una estacionalidad. Miren que la mayor cantidad de inscritos siempre es en el segundo periodo. En el segundo periodo, aunque siempre va con una tendencia a la alza, tengo un pico, comparado con los de su alrededor, tengo un pico en el segundo, en el segundo, en el segundo. O sea, en el segundo periodo siempre es el mayor número de inscritos, o sea, por los lados de, ahorita se va a hacer el segundo el que viene, la inscripción sería en enero, pero en marzo. O sea, que la gran cantidad de inscritos siempre se da en marzo, en el 6. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a escribir esto? Entonces yo digo, la tendencia de inscritos o la serie de tiempo del número de inscritos en la Universidad CEIPA presenta una tendencia a la alza en el tiempo, presenta un ciclo anual, o sea, se repite casi que anualmente el mismo comportamiento, así esté dentro de una tendencia a la alza, y presenta una estacionalidad, dado que en el segundo periodo siempre se encuentra un mayor número de inscritos. ¿Listo? Ya hicimos el análisis gráfico. Ahora me dicen, haga un pronóstico para el segundo periodo del 2002. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No podemos usar todos los datos, porque no sería algo que sea adecuado. Cuando tengo estacionalidad o ciclos, no es adecuado usar todos los datos, sino que es usar justo esos periodos de tiempo donde existe la estacionalidad. ¿Cómo lo hago? Construyo una gráfica solo con los periodos 2. Entonces yo aquí
Tenemos esta grafiquita un poquito aquí a un ladito y vamos a construir una nueva tabla con los segundos periodos. Escojo el periodo del 2017. No lo puedo poner con 2017. Digamos aquí 2007, 2008, hasta 2011. ¿Cuántos años tengo? Hasta el 2011. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Y ponemos el periodo 2 del 2007. El periodo 2 del 2008. El periodo 2 del 2009. El periodo 2 del 2010. Y el periodo 2 del 2011. Y con estos nuevos datos sí construimos una gráfica nueva para poder estudiar el análisis cuantitativo del segundo periodo del CEIPA en cuanto al número de inscritos. Por tanto, venimos a insertar gráfico de línea, ponemos aquí más abajito, esto, vamos a correr esto un poquito, más bien lo ponemos aquí al lado derecho. Le decimos añadir datos, seleccionar datos, añadir, entonces esto es inscritos, periodo 2. Seleccionamos los valores de inscritos, que son estos de aquí, le decimos Enter, le decimos OK, y en editar, como ya dijimos que era el periodo 2, pues metamos los años. Aceptar, y ya tengo mis valores justo de los picos. ¿Cierto? Y vemos que sigue una tendencia aproximadamente lineal. Voy a poner este título aquí para tener la tablita completa. Ya tengo una tablita bien hechecita. Listo. Entonces ya con los inscritos del periodo 2, inscritos, decimos clic derecho y con eso ya hacemos un análisis cuantitativo. Adicionar líneas de tendencia. Vemos que la lineal se va a comportar muy bien. Mostramos la ecuación, mostramos el R, un R de 0.99. Aumentamos el tamaño de letra para ver la ecuación grande y ya tenemos una ecuación para mis inscritos en el periodo 2 con una muy buena aproximación. Una exactitud muy buena. Me dice, haga un pronóstico para el segundo periodo del 2012. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un pronóstico para el 2012. Decimos cuánto vale Y. Mi variable inscritos va a ser igual a 314 por mi variable T, la voy a poner aquí en esta casilla de abajo, a mi variable tiempo, que Excel me la pone como la variable X, más 948.6 inscritos. ¿Listo? Entonces podemos ver, digamos, en un análisis de esta ecuación, que cada periodo van a existir 314 estudiantes inscritos más. O sea, tengo un crecimiento anual, porque esos periodos son cada año, pero en el periodo de mayor inscritos, que es el 2, de 314 estudiantes. ¿Listo? Entonces vamos a pronosticar el valor para el periodo siguiente. No puedo usar ya todos los datos, sino que cuento con los cuales hice en la última gráfica, o sea, con la de donde saqué la regresión. Entonces tuve que para hacer este estudio usé 5 datos. ¿Se da cuenta? 5 datos. Por tanto, el 2012 sería el dato número 6. Entonces en T pongo el dato número 6 y esperaría para el año 2012, en el periodo 2, 2.832.6
2.833, no puedo poner, para tener 100 personas, 2.833 inscritos. ¿Listo? Y hasta que... Sí, profe, entendido. Con lo que hay que tener mucho cuidado es con poner el tiempo bien. No se pueden confundir ni con el número de datos iniciales cuando hayan cambios, cuando haya estacionalidad o rupturas, ni pueden usar el valor 2012 como tal. Tienen que ver cuántos datos fueron y poner ese el número del dato. El número del dato. En este caso, el 2012 sería el dato número 6. Teniendo cuidado con eso, ya les sería, se pueden librar de cualquier error. ¿Listo? Entonces, muchachos, mañana a las 8 de la noche, los que quieran asistir, voy a solucionar unos ejercicios. Vamos a llegar directamente a solucionar ejercicios de Excel. También nos irá más o menos hora y 20, hora y media, teniendo en cuenta desde el principio. Vamos a hacer ejercicios del objeto 1, 2, 3 y 4. Entre 2 y 3 ejercicios de cada objeto, como veamos pertinente. ¿Listo?